situaciones, presiones que tenemos en el día, ¿no? Pero qué bueno es poder renovarnos en el Señor, ¿no? Y alabarle y buscarle, ¿no? Para que tengamos nuevas fuerzas. Es una bendición, ¿no? Quisiera pues empezar orando para que sea el Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, que seas tú quien hable, Señor. Que seas tú que puedas mostrarte, Señor. Quita todo nerviosismo, Señor. Quita toda timidez, Señor, que puedan influir, Señor. Que puedas fluir tú, Señor. Y te pedimos por este tiempo, por esta palabra, Señor, que nos vayamos, Señor, sabiendo que con un nuevo concepto, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos por este tiempo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, le pedí al Señor, ¿no? Esta semana me enteraba, ¿no? Que hace pocos días que me tocaba otra vez poder compartir un poco hoy aquí, ¿no? Y le pedí al Señor que me pudiera dar palabra, ¿no? Y me llevaba a Santiago 1, ¿no? Venía con este capítulo esta semana y quiero que nos vayamos a Santiago 1, del 21 al 25. Santiago 1, del 21 al 25. Y dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, por el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿No? Entonces me ponía a pensar esto, ¿no? Esta mañana, ¿no? Y aquí Santiago nos habla sobre el espejo, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿no? Cuántas veces al día nosotros nos miramos en un espejo, ¿no? Seguramente incalculables veces. Hay muchos que no sabemos ni cuántas veces nos llegamos a ver al espejo, ¿no? Y es normal, ¿no? Y ponía el ejemplo, ¿no? Que cuando nosotros vamos a vernos al espejo y por casualidad estamos sucios, ¿no? Estamos sucios, tenemos alguna mancha en la cara, ya sea de alguna salsa o mostaza o lo que sea. Nosotros inmediatamente lo que hacemos por instinto es ir al baño, lavarnos la cara, limpiarnos. Lo hacemos por el hecho de que no queremos que la demás gente nos vea sucios, ¿no? Nos vea sucios y impresentables, ¿no? Nos daría vergüenza, ¿no? Y aquí Santiago nos habla, ¿no? Que de la misma manera necesitamos vernos en el espejo espiritual, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? La Biblia pues es un manual, ¿no? Que nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿no? Si hay algo anormal podemos arreglarlo, ¿no? Con la palabra del Señor, ¿no? Entonces Santiago aquí nos habla del espejo, ¿no? Y es increíble porque me ponía a pensar, ¿no? Y decía yo, ¿qué pasaría si lo que hay en nuestro interior sea lo que nosotros reflejamos, ¿no? Ustedes imagínense, ¿no? ¿Qué pasaría si lo que nosotros tenemos en nuestro interior, la demás gente lo pudiera ver, ¿no? Seguro que nos daría mucha vergüenza, ¿no? Saber lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Y a lo mejor tendríamos más conciencia, ¿no? De saber que la gente ve que somos mentirosos, que solo con vernos saben que somos mentirosos, que somos ladrones, que somos chantajeadores. Yo que sé que pueden ver, pero me ponía a imaginar eso, ¿no? ¿Qué pasa si fuera al revés, ¿no? Que lo que se viera es lo que tenemos adentro, ¿no? Seguramente tendríamos más conciencia de querer hacer las cosas bien, ¿no? De querer ser, y más a los que seguimos a Cristo, claro, porque las personas que están en el mundo, pues ellos, me imagino que esto les da igual, ¿no? Y Santiago usa esta ilustración similar para indicarnos que Dios debe ser el espejo espiritual, ¿no? El espejo espiritual de nuestras vidas, ¿no? Y quiero irme otra vez al versículo que acabo de leer en Santiago, que es el 23, que dice: por si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, ¿no?
Entonces aquí nos habla, ¿no? Yo creo que nos habla bastante claro, ¿no? De que tenemos que ser hacedores, ¿no? Y no solo oidores, ¿no? Y muchas personas, ¿no? Tenemos la costumbre, porque yo era uno, ¿no? Que teníamos la costumbre de venir en culto, ¿no? Yo recuerdo que yo vengo de una familia cristiana, ¿no? De padres cristianos y toda la vida desde niño, desde que tengo memoria, la iglesia, jueves, reuniones sábados, domingos. Y recuerdo que siempre era por obligación, ¿no? Siempre era por obligación y aquí, como dice la palabra, ¿no? Yo era bueno, crecí casi toda mi vida pensando que siendo un oidor, ¿no? Siendo un oidor y no un hacedor. Nunca salía con nada de la iglesia, no salía, como lo decía Miquel ahora, ¿no? Que bueno es salir de la iglesia con algo, ¿no? No siendo otra vez los mismos, saliendo igual como venimos. Y yo recuerdo que me pasaba eso, ¿no? Que venía a los cultos y era uno más, un culto más, un servicio más y salía como entraba, ¿no? Y aquí nos habla, ¿no? Que tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿no? Hacedores de lo que escuchamos, ¿no? Yo recuerdo que cambié mi forma de pensar. Yo pensaba que porque mis padres eran cristianos, oraban y buscaban al Señor y se dedicaban a buscar al Señor, yo pensaba que por eso ya oraban por mí y yo era salvo, ¿no? Hasta que pude entender de que Dios no tiene nietos, ¿no? Dios tiene hijos. Entonces, a raíz de eso, pude comprender muchísimas cosas, ¿no? Y aquí en este versículo nos habla, ¿no? Que tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿no? Hacedores de lo que se nos comparte, ¿no? Hacedores de ser un seguidor de Cristo, ¿no? De no solo ser oidores, ¿no? Y bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Así como refleja tu aspecto exterior, la palabra de Dios refleja cómo eres por dentro, ¿no? Y yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Te has reflejado alguna vez en la Biblia? Quiero irme a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Y esa me parecía, ¿no? Una de las muchas razones por qué muchas personas no leen la palabra, ¿no? Porque la palabra confronta, ¿no? La palabra es como dice aquí, ¿no? Que la Biblia dice que es como un espejo, ¿no? Que nos tenemos que ver, ¿no? Y es un manual de instrucciones, ¿no? Y muchas veces sabemos que estamos haciendo las cosas mal, que somos seguidores de Cristo y estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y muchas veces no queremos abrir la Biblia por eso, ¿no? Porque nos confronta, ¿no? Tenemos miedo a que nos muestre cómo realmente estamos siendo o qué errores estamos teniendo o por qué nos está yendo así las situaciones en el trabajo, con la familia, por qué nos va tan mal, ¿no? Muchas veces no queremos abrir la Biblia por miedo a que nos confrontan, ¿no? Que nos habla y sobre todo a los que seguimos a Cristo, ¿no? Y si quiero irme también a 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Y dice, por tanto nosotros todos, mirando al descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, ¿no? Este versículo nos compara también con espejos, ¿no? Y yo estaba pensando y analizando sobre esto, ¿no? Y nosotros al final también podemos ser como unos espejos, ¿no? Nosotros reflejamos con nuestros actos, ¿no? Y la mayor parte del tiempo lo que nosotros reflejamos es lo que nosotros le ocupamos mayor parte del día, ¿no? Hay personas que leen la palabra, ¿no? Hay personas que leen la palabra 10 minutos, 20, 30. Hay personas que no ni siquiera pues abren la palabra, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿no? ¿A qué es lo que mayor
parte le dedican el tiempo en su día. Le dedican al programa de televisión, a la serie de Netflix, al equipo de fútbol, que a mí me pasa mucho con el fútbol, me pierde mucho tiempo el fútbol. Y al final eso es lo que nosotros reflejamos, ¿no? Son las actitudes que nosotros tomamos en nuestro diario vivir, ¿no? Cuando tenemos una conversación con alguien, seguro que no le hablamos de Cristo, le hablamos del fútbol, le hablamos ¿viste el capítulo de la serie no sé qué? Porque es lo que nosotros pues habitualmente le dedicamos más tiempo en nuestro día, ¿no? Es lo que nosotros reflejamos, ¿no? Es a lo que le tomamos mayor parte del día y por naturaleza lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos con la gente es lo que solemos hacer con más frecuencia, con más tiempo, ¿no? Y muy difícilmente somos espejos de luz, ¿no? De hablarle a la gente, del Señor. A mí me pasa mucho. Yo por mi problema de timidez que tengo y por mi carácter que es introvertido, me cuesta mucho hablarles a las personas, ¿no? Y sobre todo de Cristo. Yo te puedo hablar de fútbol todo lo que tú quieras, ¿no? Y me confronta esta palabra, ¿no? Pero hablarte de Cristo se me hace difícil, ¿no? Y no porque no le dedique tiempo, sino porque el primer tema que pasa por tu cabeza cuando tienes una conversación con alguien no es Cristo, sino es a lo que tú le dedicas mayor parte de tiempo en el día, ¿no? Y aquí Santiago, ¿no? Nos enseña, ¿no? Que nosotros tenemos que vernos con el espejo espiritual, ¿no? Que no solo con el espejo físico, ¿no? Y quiero irme, ¿de qué manera miramos al Señor? Quiero irme en 2 Corintios 3, del 16 al 17. Y dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, ¿no? Y este versículo, ¿no? Nos enseña, ¿no? Que donde está el Espíritu del Señor, ¿no? Donde nosotros estemos reflejando al Señor con nuestra vida, ahí va a estar el Señor, ¿no? Y por eso aquí hablaba también Santiago, ser hacedores de la palabra, ¿no? De poder compartir la palabra del Señor a otros, ¿no? Sé que muchas veces es muy difícil, ¿no? Poder hablarle al Señor a la gente, ¿no? Pero aquí nos invita Santiago, ¿no? Que nos miremos a nosotros mismos por dentro y nos demos cuenta en qué estamos fallando, ¿no? Que no solo nos veamos al espejo para ponernos guapos, ¿no? O para tomarnos fotos o para lo que frecuentemente se suele usar el espejo, ¿no? Hay personas que son obsesionadas de sí mismos, ¿no? Que tienen que estar perfectos, que no puede haber ni un pelo fuera de sí, ¿no? Entonces, es una palabra que a mí me confronta, ¿no? Y quiero terminar diciendo algo que apunté aquí, que dice: sin embargo, cuando miramos, no hacemos ningún esfuerzo, simplemente volvemos nuestros corazones al Señor, y debido a que somos espejos, automáticamente reflejamos al Señor, es decir, Él mismo brilla desde nuestro ser interior, transformando por nuestro comportamiento exterior. Esto debe ser que fuimos cambiados interiormente por medio que añada en nosotros este Cristo que miramos, de modo que los otros que miran no es una persona que intenta ser como Cristo, sino una que miran a Cristo mismo reflejado en nuestro vivir, ¿no? Entonces esto era lo que les quería compartir hoy, ¿no? Que podamos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y saber y leer la Biblia, ¿no? Y saber en dónde estamos fallando, ¿no? Y qué estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, esto era. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a empezar con oración. Señor, te pedimos en este día que guardes esta palabra, que sea ahora tuya y no mía, Padre. Que tú puedas tomar el control y que podamos salir llenos de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. El Señor me hablaba primeramente sobre un texto en Corintios 15, en 1 Corintios 15, 58. Dice: así que hermanos míos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y de este texto hay muchas partes que analizar, pero
me quedaba con esta parte de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántas veces pensamos en relatos de la Biblia, en historias de siervos del Señor que se han quedado con gran nombre, ¿no? Que fueron siervos del Señor que hicieron bien la obra, y buscando aplicar esa palabra en nuestras vidas. Me llevaba a pensar qué siervos han sido constantes, qué siervos han sido, qué han hecho ellos para poder llegar a esa relación con el Señor, que pudiesen estar durante toda su vida al lado de Dios, ¿no? Y lo primero buscaba la definición de constante. Dice, persona que tiene constancia o voluntad firme y continuada a la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Entonces, una persona constante es una persona que tiene muy claro qué va a hacer y cómo lo va a hacer tiene una voluntad firme y continuada, ¿no? Que hace constantemente eso, que sigue ese pensamiento y lo mantiene durante su vida, ¿no? Y buscando personajes bíblicos, personas que fueron de testimonio y siervos de Dios, me paraba a pensar en uno de los siervos que estuvieron ahí al frente, ¿no? Daniel fue uno de ellos, sí. Daniel fue llevado de niño, fue sacado de su ciudad, fue sacado de su lugar, fue llevado a aprender con los... creo que fueron los filisteos. Bueno, fue llevado a otro pueblo y le pusieron al servicio del rey. Le pusieron a comer lo que comía el rey, a aprender de lo que sabían ellos y a hacerse sabio con las enseñanzas que tenían ellos. Y aún así, él en su juventud fue capaz de mantenerse firme, ¿no? Y buscando en el libro de Daniel, destacaba el texto en el que cuando cuentan que Daniel fue echado en el horno. ¿Y por qué? Vamos a leer en Daniel 6, de 4 y 5. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Y si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y en este caso, estos sátrapas, estos gobernadores, eran gente importante y no les gustaba cómo Daniel seguía la voluntad del Señor, cómo él era honesto, era recto en todos sus caminos. Y buscaron cómo derrocarle, cómo echarle a un lado, porque cuentan que en este momento él era el segundo después del rey. Él era el que aconsejaba al rey en las decisiones. Y fueron al rey para que firmase un edicto que durante 30 días nadie podía pedir nada ni adorar a nadie que no fuese el rey. Y obviamente Daniel tenía sus creencias bien firmes. Dice en el 10 de Daniel 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Y aquí cuenta, ¿no?, que Daniel no cambió sus principios, no cambió esa relación estrecha que tenía con el Señor, por mucho que eso le costase la vida, que luego el Señor le libró del foso de los leones, pero que él se mantuvo firme, él dio el primer paso. Muchas veces queremos que el Señor nos ponga en esta situación, que nos ayude para llegar a esto, pero el Señor nos exige que pasemos por un desierto, que pasemos por una dificultad, para que luego podamos llegar preparados. Porque muchas veces en estas situaciones el Señor nos va preparando día a día, nos va poniendo una dificultad que tenemos que superar y donde debemos mejorar. También me paraba a pensar en
en aquellos jóvenes que habían sido llevados con Daniel, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, que fueron hasta cambiados de nombre todos estos. Les habían intentado retirar todo lo que quedaba de sus costumbres, de su cultura anterior, para meterle la nueva cultura, la cultura que ellos del pueblo en el que habían sido llevados. Y dice en Daniel 3, esta es la historia cuando a estos 3 amigos de Daniel también Nabucodonosor hizo una estatua y dijo que todo el que viviese en el pueblo tenía que arrodillarse. Y dice en el 16 de Daniel 3, Ananías, Misael y Azarías respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh el rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Se mantuvieron firmes ante la dificultad. Muchas veces no somos capaces de ello, pero el Señor nos da la fortaleza, ¿no? Y estos tuvieron aflicciones lo que estaba en riesgo era su propia vida. Pero aún así hay un ejemplo en la Biblia que es aún peor. El ejemplo de Job. Él llegó a estar enfermo, no sé si creo que tenía lepra, pero antes de eso sus amigos se habían separado de él, sus hijos habían fallecido, su mujer le dejó y creo que luego llegó a fallecer. Llegó a una situación terrible, una situación que mucha gente hubiese dejado atrás, ¿no? En Job 2, del 7 al 10 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Dios y dijo, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Antes de esto, recordar que ya le habían quitado, sus hijos habían muerto, y su mujer le dice: aún tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibirás de Dios el bien y no el mal, y el mal no lo recibirás? En esto todo no pecó Job con sus labios. Y hasta su mujer le echó en cara que todo esto le había venido por mantenerse firme en el Señor, ¿no? Que todo esto le había venido por tener sus principios, porque el mundo no nos va a dejar tranquilos con nuestros principios. El mundo va a venir a atacar lo que vea de Dios en nuestras vidas. Pero qué bueno que podamos mantenernos firmes, porque leyendo en el libro de Job luego dice que el Señor le dio 7 veces por cada cosa que le había quitado. El Señor multiplicó su heredad, multiplicó todo lo que poseía por mantenerse firme. Y a veces perdemos la batalla en nuestra propia mente, ¿no? A veces nosotros mismos vemos que las cosas no van bien y perdemos las fuerzas. Y muchas veces el Señor tiene preparado un lugar, un oasis después del desierto, ¿no? Y qué bueno que podamos confiar en Él. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme sus propósitos son llamados. Y los que aman al Señor, los que se mantienen en Él, los que buscan de Él, porque, por ejemplo, en Romanos 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración. Qué importante es mantenernos constantes con el Señor, qué importante es tener una relación
continua y qué bueno que podamos buscar de Él, ¿no? Qué bueno que podamos tenerlo como base en nuestra vida. Amén. Vamos a despedir en oración. Señor, gracias porque una vez más tú nos has traído aquí. Te pedimos que puedas ayudarnos a superar las pruebas, a seguir a tu lado, a no perder los principios tuyos en nuestras vidas. Qué bueno que podamos seguir siendo de bendición para aquellos que están en dificultad, para aquellos que están en batalla. Te pedimos que nos guardes y puedas seguir librándonos de las dificultades y podamos ver que al final del desierto hay un oasis a tu lado, Padre. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, amén. Buena palabra hemos recibido hoy. Que sea para aplicarla en nuestras vidas, no solo para haber pasado aquí un buen rato. De todos modos, si alguien quiere reescucharla o quiere enviársela a alguien, recordad que están en Facebook y en YouTube, ¿vale? Como Iglesia Cuerpo de Cristo, como ICC Mejorada.